¿Alguna vez te has sentido como si la vida fuera un juego cuyas reglas principales te ocultan? Un juego donde tú intentas jugar limpio, ser honesto, confiar en los demás, actúas con buena fe, y de pronto, sin avisar, el mundo te da una patada, te arrincona. Te sientes usado, manipulado, como si tu misma decencia fuera una debilidad que los demás explotan. Por mucho tiempo, esa fue mi realidad. Yo pensaba que con solo ser bueno las cosas, por inercia, saldrían bien, que la gente respondería de la misma manera. Qué ingenuo fui, y la mera verdad, eso me frustró tanto, pero tanto, que llegué a sentirme harto, al límite. Quería mandarlo todo a la fregada, desaparecer, o simplemente convertirme en una persona completamente diferente. Alguien que no sintiera nada, que no confiara en nadie. Estaba convencido de que el problema estaba afuera, en la gente mala, en un mundo injusto. Pero la verdad era mucho más profunda, mucho más incómoda de aceptar. El problema real estaba en algo que yo no estaba viendo, una capa fundamental de la psicología humana, y sí, de cómo funcionan las interacciones en el mundo real, que, una vez que la entiendes, te cambia por completo la perspectiva. Literalmente, te reinicia la forma de pensar sobre ti, sobre los demás, sobre las situaciones. No es un camino fácil, no es cómodo, para nada. A veces, incluso se siente oscuro, como si estuvieras mirando al abismo. Pero te lo juro, este es el tipo de conocimiento que, aunque duela, te da una claridad y un poder para navegar la vida de una forma que nunca imaginaste. Te obliga a plantearte preguntas bien difíciles. ¿Dónde está la línea exacta entre ser simplemente astuto y caer en la manipulación? Ser bueno te condena indefectiblemente a ser ingenuo o incluso una víctima. ¿O existe una forma de ser íntegro y al mismo tiempo inteligente, de protegerte sin tener que convertirte en alguien que no eres? Si en algún momento de tu vida te has sentido traicionado, si sientes que te han pasado por encima por confiar de más, si te preguntas por qué ciertas personas parecen salirse siempre con la suya a costa de los demás, o simplemente si tienes una curiosidad genuina por desentrañar los motivos detrás de las acciones humanas, incluso las más desconcertantes o dañinas, entonces déjame decirte algo. Este video no llegó a ti por casualidad. Es para ti. Lo que estoy a punto de compartir no es solo mi experiencia. Es una llave que puede abrirte los ojos a una realidad que, una vez que la veas, no podrás ignorar. Es una puerta a una nueva forma de entender y vivir. Y sí, una vez que cruces, no hay vuelta atrás. El cambio es permanente. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esto que te garantizo que te va a sacudir por dentro, que te hará cuestionar muchísimas cosas, necesito pedirte un favor, rapidísimo. Es un gesto pequeño pero que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que rete el pensamiento y que quizás pueda ayudar a otras personas que se sienten igual. Si valoras esta transparencia, si este tema te resonó aunque sea un poquito, regálame un like ahora mismo. Y si no quieres perderte el resto de este viaje, si te atreves a seguir explorando conmigo estas verdades incómodas pero increíblemente liberadoras, por favor, suscríbete al canal. De verdad, lo que viene es aún más revelador. No te vas a querer perder cómo empezó todo esto y los pasos exactos que me llevaron a este entendimiento. ¿Listo para el verdadero comienzo de la historia? Todo empezó en un momento específico de mi vida que marcó un antes y un después. Había invertido una cantidad enorme de energía, de esperanza y de fe en algo o alguien, ya fuera un proyecto profesional ambicioso, una relación personal que creí sólida como una roca, o simplemente la confianza en la buena voluntad de un grupo de personas en un entorno laboral. Di lo mejor de mí, fui transparente, actué con esa lealtad que para mí era el pilar de cualquier interacción humana significativa. Esperaba, quizás ingenuamente, que esa misma energía, esa honestidad, esa dedicación, encontrara un eco, una reciprocidad natural. Pero no fue así. En lugar de la colaboración o el apoyo que anticipaba, me topé con una realidad que se sentía brutalmente fría. Descubrí mentiras veladas, agendas ocultas que chocaban violentamente con las mías, y una falta de consideración que me dejó helado. Intentaba razonar, explicar mi punto de vista con calma, apelar a esa lógica compartida o a la empatía que creía universal,
pero mis palabras rebotaban contra un muro invisible. Era como si el idioma que yo hablaba, el de la confianza y la buena fe, simplemente no existiera para ellos. Peor aún, mis intentos por ser conciliador, por buscar puntos en común, se retorcían y se usaban astutamente en mi contra, dejándome expuesto y vulnerable. Fue un despertar violento, doloroso. Me encontré sintiéndome exactamente como describía ese comentario que resonó conmigo, esa sensación de estar completamente frustrado, con unas ganas inmensas de quitarme de aquí y probar a ser otra persona, alguien que no sintiera este constante pinchazo de desilusión. Sentía, de verdad, que el mundo en el que estaba atrapado, al menos esa porción específica, estaba diseñado para castigar mi forma de ser, para penalizar la honestidad, para dejarme en desventaja precisamente por intentar jugar limpio. Empecé a ver patrones de comportamiento que antes mi mente simplemente ignoraba o justificaba. Pequeñas señales de que no todos operan bajo las mismas reglas, de que hay personas que navegan la vida con una lógica puramente estratégica, donde la línea entre la astucia y la manipulación descarada no solo se cruza, sino que se borra sin remordimiento alguno. Y la pregunta que me taladraba la cabeza era, ¿por qué a ellos les funciona? ¿Por qué mis esfuerzos por ser bueno me dejaban tan expuesto, mientras que otros parecían prosperar a costa de la ingenuidad ajena? ¿Estaba condenado a perder por intentar mantener mi integridad? La premisa fundamental de mi vida, esa creencia arraigada sobre cómo deberían ser las personas y cómo deberían funcionar las interacciones, se hizo dolorosamente clara. No me estaba sirviendo en el mundo tal como es. Me di cuenta de que, si quería dejar de sentirme como una hoja al viento, a merced de las circunstancias o de la falta de escrúpulos ajena, necesitaba una comprensión radicalmente diferente. Necesitaba entender realmente qué impulsa a las personas, incluso a aquellas cuyas intenciones parecen opacas o abiertamente egoístas. Necesitaba aprender a defenderme, sí, pero no con agresividad, sino con una comprensión profunda y una estrategia inteligente. Pero aquí venía el gran dilema, el que me carcomía por dentro. ¿Cómo podría adentrarme en ese conocimiento de la psicología humana, en esas dinámicas de poder y estrategia, sin empezar a transformarme en lo que tanto repudiaba? ¿Cómo aprender a reconocer y neutralizar la manipulación sin cruzar yo mismo esa línea? Fue entonces cuando tomé la decisión de que tenía que ir más allá de la superficie. Tenía que indagar en esa capa oculta de la psicología humana, esa que explica por qué a veces las personas actúan de formas tan inesperadas, tan calculadas, tan puramente estratégicas. Tenía que desmantelar mis propias visiones idealizadas de la bondad y la maldad para entender cómo moverme, cómo operar en la realidad compleja y a menudo despiadada del mundo. Y lo que descubrí, la forma en que decidí abordar y empezar a aplicar ese conocimiento, me llevó por un camino que, bueno, no era el que yo había previsto. Un camino que me enfrentó a desafíos inesperados y me obligó a tomar decisiones que nunca imaginé tener que tomar. Así que me lancé. Empecé a leer, a observar con una lupa diferente, a experimentar, con mucha cautela al principio, con los principios que estaba aprendiendo sobre influencia, persuasión y sí, vulnerabilidad. No buscaba hacerle daño a nadie, eso quiero que quede clarísimo. Buscaba protegerme y entender por qué era tan susceptible a ciertas dinámicas. Pero la línea se volvió borrosa, muy borrosa. Al aplicar lo que aprendía, noté que ciertas personas, las mismas que antes me intimidaban o manipulaban, empezaban a reaccionar de manera diferente. Empecé a anticipar movimientos, a no caer en trampas obvias, incluso a dirigir conversaciones hacia donde yo quería sin que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y funcionaba. Era increíblemente efectivo ver cómo cambiaba la energía de una interacción, cómo se desarmaban las resistencias o cómo se alineaban los intereses de una forma que antes era imposible para mí. Pero con cada pequeña victoria, con cada situación que lograba sortear a mi favor usando este nuevo conocimiento, una voz dentro de mí se hacía más fuerte. ¿Me estoy convirtiendo en uno de ellos? ¿Estoy cruzando esa línea que tanto me preocupaba, la que separa el pragmatismo de la manipulación sin escrúpulos? La incomodidad crecía con cada avance. Hubo momentos de clímax intenso, situaciones cara a cara en las que la tensión era palpable y tuve que decidir en segundos si usaba una técnica específica que sabía que inclinaría la balanza a mi favor de forma decisiva, pero que se sentía sucia,
fría, calculada de una forma que chocaba con todo lo que yo creía ser. Recuerdo una conversación particular, en un entorno profesional lleno de egos y agendas ocultas. Había trabajado meses en algo que estaba a punto de ser desbaratado por la estrategia, calculada y cinética, de otra persona. Tenía la oportunidad de ganar de forma aplastante usando algo que aprendí, algo que explotaba una debilidad que había observado en esa persona, una vulnerabilidad psicológica clave que, si la tocaba, lo dejaría sin respuesta. La tentación era enorme, la justificación, se lo merecen por cómo me trataron, por su falta de ética, estaba ahí, martillando en mi cabeza. Era el momento perfecto para aplicar todo lo que había estudiado, para demostrar que ya no era el ingenuo de antes, que podía jugar en su terreno y ganar. Pero algo me detuvo. O quizás no del todo. Quizás sí la usé, pero no de la forma obvia, no como un ataque directo, sino como una pregunta sutil, un comentario calculado que plantó una semilla de duda o inseguridad que tuvo el mismo efecto, pero me permitió justificarlo ante mí mismo como solo decir la verdad o ser estratégico. Es en estos momentos, en estas reviravoltas inesperadas de aplicar la psicología en tiempo real, en el filo de la navaja entre defenderte y manipular, donde te enfrentas a tu propia brújula moral de la forma más cruda. Te das cuenta de que la bondad no es una regla rígida o una característica inherente inmutable, sino una elección constante, que se redefine en cada interacción, y que a veces, la elección más pragmática o efectiva se siente como una traición dolorosa a quien crees o quieres ser. Este proceso de experimentación constante, de prueba y error, de confrontación interna con mis propios valores y creencias, fue agotador. Cada interacción se sentía como un ajedrez mental donde cada movimiento tenía implicaciones no solo externas, sino internas. Pero también fue increíblemente revelador. Me di cuenta de que la verdadera batalla no era contra las personas que me habían hecho daño, o contra un mundo cruel, sino contra mis propias limitaciones, mis miedos y mi visión idealizada del mundo, que no me permitía ver la realidad tal cual es, con sus luces y sombras. Estaba en medio de una transformación dolorosa, una de esas que te prometen que no volverás a ser el mismo después de atravesarla. Y era cierto, lo sentía en la forma en que pensaba, en que reaccionaba, en que veía a los demás y a mí mismo. Pero la pregunta seguía en el aire, pesando sobre mí cada noche. ¿Hacia dónde me estaba transformando? ¿Hacia alguien más fuerte, capaz de navegar la vida con destreza, o simplemente hacia alguien más frío, distante, calculador, perdiendo esa esencia que una vez valoré? La resolución a este dilema interno, la respuesta a si logré encontrar un equilibrio que me permitiera ser efectivo sin perder mi humanidad, o si me perdí completamente en el intento de ser más astuto, llegó de una manera que no vi venir en absoluto, en el momento menos esperado. Después de toda esa intensidad, de navegar por aguas turbias y cuestionarme cada paso, llegué a un punto de calma. No fue una victoria ruidosa ni una derrota devastadora, sino una comprensión profunda. Me di cuenta de que el problema no era si el mundo es bueno o malo, sino cómo elijo interactuar con él. Aprendí que la bondad genuina no es pasividad o ingenuidad. Es una fortaleza que se ejerce con discernimiento. Y el pragmatismo no tiene por qué ser sinónimo de manipulación. Puede ser simplemente entender las dinámicas humanas para protegerte y alcanzar tus objetivos sin pisotear a los demás, a menos que sea absolutamente necesario para tu supervivencia. Una lección dura, lo sé. La resolución para mí fue dejar de luchar contra la naturaleza del mundo y empezar a entenderla, aceptando que no todos compartirán mis valores y que eso está bien. Mi nuevo yo no fue radicalmente diferente en esencia, sino que aprendí a usar la inteligencia, la observación y sí, algunas tácticas psicológicas, siempre con responsabilidad y conciencia, para navegar situaciones complejas. Ya no me siento una hoja al viento. Siento que tengo un mapa, aunque el terreno sea irregular. La frustración que sentía al principio se transformó en una especie de resiliencia tranquila. Entendí que no necesitaba irme a otro lugar para ser una nueva persona. La verdadera transformación ocurrió dentro. Fue reguires mi forma de pensar, como dijeron por ahí, de una manera que se siente permanente y liberadora, aunque a veces incómoda. Este viaje me enseñó que conocer la psicología humana, en toda su complejidad, no es solo útil antes de demandar gente en la corte, como leí en un comentario,
Es esencial para vivir una vida plena, para construir relaciones honestas y para protegerte de las que no lo son. Espero de corazón que esta reflexión, esta sinopsis de mi propio proceso, te sea útil. Que te haga cuestionar tus propias creencias y te impulse a mirar el mundo y a ti mismo con una nueva perspectiva. Si este video te movió algo por dentro, si te hizo pensar, o si simplemente valoras la honestidad con la que compartí esto, te pido una vez más que me regales un like. Y si no quieres perderte los próximos videos donde seguiré explorando estas profundidades de la psicología y la experiencia humana, suscríbete al canal. Gracias por acompañarme en este camino. Nos vemos en el próximo video, con más reflexiones que, espero, sigan cambiando tu forma de ver el mundo.